Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y en esta ocasión me da un gusto saludar a nuestro amigo y compañero David Ramírez, quien nos estará apoyando a lo largo de toda esta sesión en la interpretación en lengua de señas mexicana. Bienvenido, David. Niños y niñas, para nosotros es un gusto enorme el que nos sigan acompañando a lo largo de todos estos minutos. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de todos estos minutos. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedan observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. En las sesiones anteriores hemos hablado todo lo relacionado con lo que son los textos descriptivos. Parte importante recordar que estos textos descriptivos están formados a partir de lo que son oraciones simples y compuestas. Hay recursos que te sirven a ti para poder hacer y desarrollar diferentes textos descriptivos, a partir de los cuales hemos aprendido que estos recursos nos van a apoyar para poder desarrollar de forma coherente y sencilla lo que estamos observando. Muy importante esto porque existen 4 tipos diferentes de descripciones, las cuales ya conocemos y que en la sesión anterior las hemos trabajado. En esta sesión nos vamos a enfocar a lo que es la narración. Parte de la narración la hemos visto en sesiones anteriores, pero en esta sesión vamos a fundamentar cada uno de los hechos y conocimientos que tenemos para poder hacer un texto narrativo. Mucha atención, porque esta información te invito para que puedas anotarla en tu cuaderno o en tu libreta, porque te va a ayudar en un momento determinado cuando inicies una investigación acerca de la narración. Vamos a comenzar. Hemos platicado en las sesiones anteriores, como te comentaba hace un momento, sobre lo que son los textos descriptivos. Mucha atención, porque tenemos textos descriptivos que ya hemos visto en sesiones anteriores, como este que tenemos acá. Mucha atención porque esto te va a permitir a ti enfocarte en lo que vamos a trabajar a lo largo de esta sesión. ¿Bien? Quiero que me ayudes a leer este texto. ¿Bien? Es un texto, ya lo conocemos, descriptivo. ¿Bien? Vamos a leerlo y vamos a recordar cada una de las partes que en sesiones anteriores hemos trabajado. ¿Bien? Ayúdame a leerlo, lo vamos a poner en pantalla para que podamos leerlos juntos. Ahí está. Vamos a iniciar. Alí Baba era un pobre hombre que vivía con su esposa en una ciudad de Persia. Él era un hombre delgado, como de 30 años. Tenía una cabellera abundante, rizada y negra, igual que la barba y el bigote que cubrían su cara morena, la cual empezaba a llenarse de arrugas muy finas. Debido a su pobreza, vestía un viejo pantalón bombacho, lleno de parches, un chaleco pardo por el uso y unas babuchas tan gastadas que habían perdido la forma y el color. A pesar del aspecto, en sus ojos brillaba la inteligencia y siempre había una sonrisa amable en su boca. Muy bien, niños y niñas, hemos leído este texto descriptivo. Mucha atención, porque si te das cuenta y recuerdas las sesiones anteriores, hemos encontrado descripciones o varios tipos de descripción. Tenemos una parte de descripción literaria. Bien, ¿recuerdas que una de las características de las descripciones literarias es utilizar la metáfora? Esos recursos literarios que puedes ir integrándolos a lo largo de tu texto descriptivo. Bien, y también tenemos diferentes tipos de descripciones que vamos a estar utilizando cuando nosotros realicemos nuestros textos descriptivos. Muy bien, niños y niñas. Ahora, quiero que me ayudes a leer este que traigo de este lado. Mucha atención porque vamos a empezar a ver algunas diferencias que nos van a permitir entender
que existen diferencias entre textos descriptivos y textos narrativos. Mucha atención, lo vamos a poner en pantalla también para que tú puedas leerlo. ¿Bien? Vamos a iniciar. Dice así: había una vez 4 ratones de color café con blanco. Eran chiquitos, chiquitos. Les gustaba robar el queso de la mesa grande de la cocina y llevarlo a su cueva oscura. En su guarida, todos se juntaban a comer el queso y cuando se lo terminaban, iban a buscar más. Pero debían cuidarse del gato negro que los vigilaba con los ojos grandes y verdes que tenía. Sus garras eran filosas y siempre estaba listo para atraparlos, pero los ratones eran más inteligentes que él y constantemente lograban engañarlo para seguirle robando el queso. ¿Bien? Mucha atención, niños y niñas, porque este es un texto narrativo. Es importante que podamos identificar las características de cada uno de estos tipos de textos, porque si te das cuenta, en el texto descriptivo nosotros sabemos que vamos a encontrar lo que estamos observando, o el emisor que escribió este texto está observando y lo está escribiendo. ¿Bien? Está observando que Alí Baba, cómo estaba vestido, cómo era, dónde vivía, bien, la forma, qué color de ropa tenía, etc. Esto se plasmó en el papel. Lo que observa el que describe es lo que escribe, ¿bien? Y en esta parte que tenemos acá de nuestro texto narrativo, mucha atención, yo les comenté al término, casi cuando íbamos concluyendo la sesión anterior, que había parte de la descripción que podíamos utilizar en los textos narrativos. Pero teníamos que tomar muy en cuenta que teníamos que identificar la diferencia que existe entre un texto narrativo y un texto descriptivo. Bien, para ello me voy a permitir darte y recordar, para reforzar este conocimiento, algunas características de lo que son los textos narrativos. Bien, para ello vamos a iniciar recordando algo muy importante. Y me refiero a lo que es la narración. ¿Bien? Cuando hablamos de narración, mucha atención, nos estamos refiriendo a una forma de discurso. ¿Bien? Es importante que podamos utilizar ya algunos términos, mucha atención, que podamos utilizar ya algunos términos como sinónimos. ¿Bien? Es muy importante y necesario que vayas encontrando palabras diferentes que te van a ayudar a poder enriquecer tu bagaje de léxico cuando estés hablando. ¿Bien? Utilizar herramientas como palabras diferentes, bien, que te van a poder enlazar o armar algún comentario que quieras hacer. Bien, atención, ¿eh? La narración es una forma de discurso. Característica número 2. Consiste, bien, en contar una historia real o imaginaria. Mucha atención con esta parte, porque la narración es parte fundamental y esencial del texto narrativo. Es importante poder identificar estas diferencias, porque el texto narrativo ya es, valga la redundancia, un texto enlazado por conectores, adverbios, adjetivos, sustantivos, etc. ¿Bien? Donde nosotros vamos a poder utilizar la cronología, atención, que esto es narración, para poder armar lo que es nuestro texto narrativo. ¿Bien? Para ello, es importante que tú puedas identificar
parte de las características aún más fundamentales de lo que nos habla la narración. Te invito para que si tú quieres reforzar este contenido de lo que es la narración, puedas entrar a nuestra página de internet de Educando TV. Ahí vas a poder encontrar todos y cada una de las sesiones y vamos a buscar en este caso la sesión de la narración. Ahí vas a encontrar algunas características que te van a ayudar a fortalecer este contenido y esta información y aquí poder estructurarla y reforzarla de mejor forma. Muy bien, ahora, ya entendemos que la narración es una forma de discurso, bien, escrito. Este discurso debemos de entenderlo como una parte escrita que nosotros estamos realizando para que nuestro receptor de la información lo entienda con coherencia y también con sencillez. Y esta parte que consiste en contar una historia real, ¿bien? O también puede ser imaginaria. Esta parte es importante porque cuando hablamos de una historia real, la narración es una cronología de hechos, ¿bien? Recuerden esta parte, debe de llevar el orden, ¿bien? Cronológico, ¿bien? El orden cronológico, el cual nos va a permitir a nosotros entender qué nos está contando el emisor de la información. En este caso, si nos vamos a lo que es nuestro texto, nos está hablando primero, mucha atención, ¿cuál es la idea principal del texto? Ya yo les comentaba que siempre en la primera oración es donde vamos a encontrar como la idea central o de qué nos va a hablar el texto que estamos leyendo, ¿bien? Para ello, vamos a leer la primera oración, ¿les parece? Dice así: había una vez 4 ratones de color café con blanco. Eran chiquitos, ¿bien? La historia nos va a hablar de cuántos ratones. De 4, ¿verdad? Bien, entonces, atención, porque la narración que estamos utilizando acá utiliza recursos descriptivos, ¿bien? Que se van a hilar con la narración que estemos realizando. Me refiero a que cuando hablamos de ratones, nos está dando color café, una característica descriptiva del animal del cual vamos a hablar. Pero también nos dice que eran café con blanco y eran chiquitos. ¿Bien? Es una descripción subjetiva u objetiva. Mucha atención, recuerda cada una de las características porque esos conocimientos tenemos que ir hilándolos para poder reconocer qué tipo de descripción vamos a utilizar y en qué momento de nuestra narración los vamos a utilizar. ¿Bien? Cuando nos habla del orden cronológico y al momento de saber que el texto nos va a hablar de lo que son los 4 ratones o nos va a contar una historia de 4 ratones, es importante recordar y tener o poner atención en algo que es la clasificación, ¿bien? La clasificación temporal, ¿bien? De hechos. ¿Bien? Tenemos el orden cronológico. El orden cronológico, recuérdalo, ya lo vimos en las sesiones anteriores, qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final. ¿Bien? Y en ese orden cronológico tenemos que tomar muy en cuenta cuando vamos a hacer una clasificación temporal de hechos. ¿En qué momento de la narración vamos a incrustar o vamos a poner cada uno de los hechos que nosotros observamos o que nosotros queremos contar? ¿Bien? Me refiero a contar cuando hablamos de esta característica. ¿Bien? Ahora, aquí nos habla, vamos a regresar a nuestro texto, nos habla y nos dice: les gustaba robar el queso de la mesa grande de la cocina y llevarlo a su cueva oscura. ¿Bien? Atención, niños y niñas. Recuerda
que los verbos tienen una clasificación y la clasificación más común, presente, pasado y futuro. Bien, para eso es importante que tú puedas recolectar y entender que la clasificación temporal de hechos nos va a hablar de este mismo tema, bien, de lo que es la noción, bien, la noción de presente, bien, pasado y futuro. Mucha atención con esto, porque esta parte, cuando ya entendemos el orden cronológico, cuando entendemos la clasificación temporal de hechos, en qué momento los vamos a poner, vamos a tener en cuenta que existe una noción de presente, pasado y futuro. Es importante que tú al momento de poder redactar tu narración, tomes en cuenta en qué momento se realizaron los hechos que tú quieres contar, ¿bien? Si ocurrieron en el presente, en el pasado y en el futuro, porque a partir de la noción que tengas de los hechos, vas a poder utilizar todos los recursos que vas a poder anotar dentro de tu narración. Recuerda, recursos como los verbos y los verbos en qué tiempo los vas a poner, y también la clasificación de adverbios, conectores y todos los recursos ortográficos que puedas utilizar y herramientas de escritura que vas a poder utilizar al momento de desarrollar tu narración. Vamos a continuar. Aquí nos está hablando en nuestro texto, nos está dando una característica, atención, una característica de un pasado. Bien, nos está hablando primero y nos está haciendo referencia de qué hacen los ratones, ¿bien? O de qué va a tratar nuestro texto, haciendo una referencia a un hecho ocurrido en el pasado. Volvemos a leerlo. Les gustaba robar. Verbo, ¿en qué tiempo está? Mucha atención. El queso de la mesa grande de la cocina y llevarlo a su cueva oscura. Un hecho que ocurrió en el pasado, está utilizando la descripción de un objeto, pero también nos está narrando que los ratoncitos van a la mesa como primer hecho cronológico. Después de agarrar o robar el queso de la mesa, regresan a su cueva. Un hecho realizado en el pasado y que lleva un orden cronológico. Atención con esto, niños y niñas, porque en las narraciones no podemos alterar el orden cronológico, porque en nuestro texto, si alteramos el orden cronológico, no va a ser entendible para el receptor de información. ¿Bien? Ahora, vamos a continuar con el texto, ¿bien? Dice así, en su guarida, orden cronológico, fueron a la mesa, regresaron y ahora sí nos ubicamos en una noción, bien, del presente o del pasado o del futuro, en un lugar determinado, en este caso en la guarida, ¿bien? En su guarida todos se juntaban a comer el queso y cuando se lo terminaban iban a buscar más. Atención con esta parte, porque cuando hablamos de lo que es noción de presente, pasado y futuro, debemos de recordar también, muy en cuenta, el lugar. ¿Bien? ¿Dónde se está desarrollando la acción? ¿Dónde se está desarrollando la clasificación temporal de hechos? Eso es muy importante, porque si no le damos la noción del lugar al receptor o a la persona que está leyendo nuestra narración, no va a hilar las ideas que nosotros estamos contando. En este caso, si nosotros no hubiéramos puesto en su guarida, el texto iba a decir lo siguiente: todos se juntaban a comer el queso y cuando se lo terminaban iban a buscar más. ¿Pero en qué lugar? Tú me vas a poder contestar en este momento, es que en la oración pasada dice cueva oscura, ¿bien? Pero ¿y qué tal si te olvidas
de poder ponerlo o de ponerlo en tu descripción. Es por ello la importancia de poder hilar las ideas en el orden cronológico, pero teniendo la noción de tiempo, pero también la noción de lugar al momento de describir nuestra narración. Bien, vamos a continuar. Pero debían cuidarse del gato negro que los vigilaba con los ojos grandes y verdes que tenía. Utilizamos nuevamente la descripción, bien, pero mucha atención, porque voy a borrar esta parte, porque al momento de utilizar nuevamente lo que es la descripción dentro de nuestra narración, tenemos que tomar muy en cuenta que algunas características de nuestra narración es lo siguiente, ¿bien? Vamos a tener primero el orden en que ocurrieron, bien, los hechos, bien. El orden en que ocurrieron los hechos, número 1. Número 2, tenemos los personajes, bien, los personajes que participaron, bien. Y número 3, atención, tenemos el narrador. Estos son 3 puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta en esta parte, ¿bien? El orden en que ocurrieron los hechos, ya hablamos de eso, el orden cronológico y también la noción de tiempo y de lugar. Los personajes que participaron. Aquí nos está diciendo en la primera oración que son ¿cuántos ratones? Son 4. Nos describen los ratones utilizando un tipo de descripción. Te vuelvo a comentar, ¿es subjetiva o objetiva? ¿Ya lo recordaste? Mucha atención con esto, ¿eh? Y nos habla de los ratones, nos habla de algunos hechos que hicieron en el pasado los ratones, nos habla de algunos hechos cronológicos y nos los describe y nos los narra, ¿bien? Pero hasta acá, hasta esta partecita que tenemos acá, nos habla de los ratones. Ingresa otro personaje más a nuestra narración, pero el que está escribiendo la narración o el emisor de la descripción tiene que describir nuevamente o utilizar algunas herramientas de la descripción del siguiente personaje, ¿bien? Para que el que esté leyendo la descripción, mucha atención, pueda tener una idea utilizando la imaginación de saber cómo es el otro personaje. Vamos a leer. Pero debía cuidarse del gato negro que los vigilaba con los ojos grandes y verdes que tenía. ¿Te das cuenta? Nos narra la acción que hace el personaje, el gato vigilaba. ¿Bien? La acción. Pero también al momento de darnos la acción, nos narra nos describe cuáles son sus características. ¿Cómo es el gato? ¿De qué tamaño tiene sus ojos? Los tiene grandotes, ¿verdad? Porque aquí no los dice. Pero debían cuidarse del gato negro, ¿bien? Que los vigilaba con los ojos grandes y verdes que tenía. Nos describe cómo es o de qué color es el gato, pero también nos describe que tiene sus ojos grandes y verdes. Mucha atención con esto porque nos da la parte de la cronología de hechos, nos marca una noción de tiempo y de lugar, nos da una descripción objetiva y subjetiva, pero también utiliza la narración para contarnos que este gato tiene que ver algo dentro de la historia que estamos narrando con relación a los 4 ratones cafés con blanco. ¿Bien? Hasta ahí vamos a quedar en esta sesión, niños y niñas, pero recordando, bien, que
Estas son algunas características que vamos a estar utilizando al momento de hacer nuestros textos narrativos. Vamos a ver qué sucedió con el gato y qué sucedió con el ratón, pero también qué otros recursos narrativos podemos utilizar al momento de hacer nuestros textos narrativos. Me despido, niños y niñas, no sin antes agradecerle a nuestro amigo y compañero David Ramírez por habernos apoyado en toda esta sesión en la interpretación en lengua de señas mexicana. Bien, para ello también les recuerdo que es muy importante que ustedes puedan reforzar este contenido y hacer de esto una herramienta que podamos utilizar todos los días en nuestra conversación y también en nuestra creación de narraciones. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.